En el transcurso de una sola generación, el mundo más sofisticado que jamás había existido simplemente dejó de existir, no de forma gradual ni armoniosa. Los grandes complejos palaciegos de Micenas y Grecia quedaron reducidos a cenizas. El imperio hitita desapareció tan completamente que las civilizaciones posteriores olvidaron que alguna vez había existido. Ugarit, la joya de la costa levantina, quedó reducida a cenizas. Egipto sobrevivió, a duras penas, y nunca se recuperó del todo. Durante siglos, los eruditos tuvieron un nombre para la fuerza detrás de esta catástrofe: los pueblos del mar. Pero un nombre no es una explicación. ¿De dónde venían? ¿Qué los impulsaba? ¿Y qué fue de ellos después? Durante la mayor parte del tiempo que se plantearon esas preguntas, simplemente no existían las herramientas para responderlas. Entonces, los científicos comenzaron a extraer ADN antiguo de huesos de 3.200 años de antigüedad, y el pasado comenzó a hablar en un idioma completamente nuevo. Esto es lo que revelaron esos huesos. Y es mucho más humano de lo que nadie esperaba. Para entender lo que se perdió, primero hay que entender lo que existía. Y lo que existía a mediados del segundo milenio antes de Cristo era algo que el mundo nunca había visto antes y que no volvería a ver durante siglos después de su destrucción. Imagínese un barco mercante en algún lugar del Mediterráneo oriental alrededor del año 1300 antes de Cristo. En su bodega, lingotes de cobre de Chipre, estaño de las montañas de Afganistán, ámbar de la costa báltica, marfil de África, cerámica de Grecia, grano de Egipto. Un solo barco que transportaba la producción material de la mitad del mundo conocido. Sabemos que esta embarcación existió porque los arqueólogos la recuperaron del lecho marino frente a la costa del suroeste de Turquía en 1984. El naufragio de Uluburin, un barco mercante de 15 metros de eslora, cuya carga representaba prácticamente a todas las grandes civilizaciones de la última edad de bronce, incluyendo evidencia de una tripulación multinacional capaz de comunicarse en los idiomas de un mundo interconectado. Ese barco no es una anomalía, es un símbolo. Entre los siglos XIV y XIII a.C., las grandes potencias del Mediterráneo oriental habían construido algo verdaderamente sin precedentes: un sistema. Egipto en el suroeste, el imperio hitita dominando Anatolia, la Grecia micénica al noroeste, y Babilonia y Asiria como pilares del este. Reinos más pequeños pero ricos, como Ugarit, tejían las conexiones entre ellos. Estas potencias comerciaban entre sí, se carteaban entre sí y se casaban entre sí. Sabemos esto porque 350 tablillas cuneiformes descubiertas en Amarna, Egipto, conservan la correspondencia diplomática real de esta época. Grandes reyes se dirigían unos a otros como hermanos, negociaban acuerdos comerciales, solicitaban envíos de oro y se quejaban cuando los envíos llegaban incompletos. El idioma común de toda esta correspondencia era el babilónico. No porque Babilonia dominara a los demás, sino porque siglos de contacto habían producido de forma natural una lengua diplomática común. Ese detalle por sí solo revela algo importante sobre el grado de integración que había alcanzado este mundo. Lo que mantenía unido al ejército era el carro de guerra. Rápido, caro y devastadoramente eficaz, era el tanque de la Edad de Bronce y el instrumento perfecto del poder centralizado. Construir uno requería artesanos cualificados, caballos entrenados, guerreros profesionales y una economía con superávit para sostenerlo todo. El carro de guerra no solo ganaba batallas, sino que codificaba el poder en una tecnología que solo los estados ricos podían permitirse, y esa dependencia tenía una vulnerabilidad latente. A finales del siglo XIII a.C., los informes que circulaban sobre este sistema eran profundamente preocupantes. La hambruna asolaba las tierras altas hititas, se levantaban nuevas fortificaciones en Grecia y una carta del rey de Ugarit contenía palabras que nadie que las leyera podía comprender del todo. «Se han avistado los barcos del enemigo», escribió. El mundo más estable que jamás había existido se encontraba al borde de algo en el mar. No tenía ningún marco que anticipar. Entonces, alrededor del año
1177 a.C., aparecieron velas negras frente a la costa egipcia. Una flota de buques de guerra, veloces y potentes, se adentraba en la desembocadura del Nilo, transportando guerreros cuya apariencia les pareció genuinamente extranjera a los egipcios. Algunos llevaban tocados de plumas, otros cascos con cuernos. Su armadura combinaba pesadas placas con cuero ligero. Sus armas se basaban en largas espadas y jabalinas, en lugar de los arcos y lanzas que habían definido la guerra en la Edad de Bronce durante siglos. No eran un ejército uniformado que representara a un solo estado. Eran algo más difícil de clasificar: una confederación, una coalición de pueblos que se movían juntos con un propósito común, aunque sus orígenes estuvieran dispersos por la mitad del mundo medieval. El faraón Ramsés III los encontró en el Nilo y, según Ramsés III, salió victorioso. Aquí es donde el instinto escéptico del historiador se vuelve esencial. El faraón nunca pierde. Las monumentales inscripciones talladas en las paredes de Medinet Habu describen una victoria egipcia total y gloriosa en el lenguaje que la propaganda real había estado perfeccionando durante 1000 años. El enemigo es aplastado. El faraón triunfa. Los dioses están satisfechos. Lo que hace inusual el relato de Medinet Habu no es su triunfalismo, sino la magnitud de la amenaza que se sintió obligado a describir. Ninguna tierra, declara la inscripción, había podido resistir ante estos invasores. Ya habían arrasado Hatti, Carquemesh, Arzawa y Al-Ashia, dejando un rastro de destrucción que coincidía con el registro arqueológico de civilizaciones colapsadas en todo el Mediterráneo oriental, y que terminaba a las puertas de Egipto. Un faraón que realmente estaba ganando no necesitaba explicar con tanto detalle lo peligroso que había sido el enemigo. Los grupos nombrados tallados en esos relieves han ocupado a los eruditos desde entonces: los Peleset, los Chekher, los Shekelesh, los Deniin, los Weshesh, 5 pueblos mencionados en el relato de 1177 a.C., parte de una lista más amplia que aparece en diversas fuentes egipcias a lo largo de varias décadas, porque no se trató de un solo evento, y ese detalle se subestima constantemente. El ataque a Ramsés fue el segundo intento importante de invasión a Egipto en 30 años, pero quizás el detalle más revelador que se conserva en Medinet Habu no sean los guerreros. Junto a los barcos de guerra y los hombres que luchan, los relieves muestran carros tirados por bueyes cargados de mujeres, niños y pertenencias. No se trataba simplemente de grupos de saqueadores que buscaban botín y una retirada rápida. Al menos algunas de estas personas se estaban desplazando, llevando consigo todas sus pertenencias, buscando un lugar donde establecerse permanentemente. Lo que las fuentes egipcias no pueden decirnos es la perspectiva desde la otra dirección. Durante la mayor parte de la historia, todo lo que sabíamos sobre los pueblos del mar nos llegó filtrado a través de la perspectiva de la única civilización que logró resistirlos. El debate sobre quiénes eran realmente los pueblos del mar es casi tan antiguo como el estudio moderno de la historia antigua. Cuando el egiptólogo francés Emmanuel de Rouge utilizó por primera vez la expresión pueblos del mar en 1855, estaba nombrando un problema a la vez que lo resolvía. Durante casi 2 siglos, los estudiosos han estado dando vueltas alrededor de la misma dificultad fundamental. 9 o 10 grupos con nombre propio, apariencias muy diferentes en los relieves egipcios, ausencia total de registros escritos de los propios pueblos del mar, y una ausencia casi completa de pruebas biológicas que pudieran resolver la cuestión de los orígenes con cierta precisión. Durante la mayor parte de ese tiempo, lo único que le quedaba a la erudición eran la cerámica y las formas de los cascos. Y la cerámica y las formas de los cascos solo te pueden llevar hasta cierto punto. Los Shardanas son quizás el grupo más llamativo visualmente de los mencionados, representados con distintivos cascos con cuernos y escudos redondos, y asociados desde hace mucho tiempo con Cerdeña. Esta conexión tiene un respaldo arqueológico sólido. La cultura neurágica de la Cerdeña de la Edad del Bronce produjo figurillas de bronce que guardan un notable parecido con los guerreros tallados en Medinet Habu. Los guerreros Shardana aparecen en los registros egipcios mucho antes del 1177 a.C.
luchando como mercenarios en Kadesh, sirviendo como guardaespaldas personal de Ramsés II y lanzando una incursión fallida en el Nilo al principio de su reinado. Una relación con Egipto que abarca más de 3 siglos, oscilando entre el servicio y la hostilidad de una manera que se siente menos como una invasión extranjera y más como una característica recurrente del mundo de la Edad del Bronce. Los Peleset presentan el argumento general más sólido a favor de esta teoría, una identificación definitiva. El argumento de que se convirtieron en los filisteos del Antiguo Testamento, asentándose en la costa sur del Levante en los años inmediatamente posteriores al colapso, está respaldado por la arqueología en las 5 ciudades de la Pentápolis filistea. Los estilos cerámicos distintivos, los cambios en las prácticas alimentarias, las nuevas tradiciones arquitectónicas y una cultura material con claras conexiones con el Egeo apuntan a la llegada de una población, en lugar de a una simple continuidad con lo que existía anteriormente. Los Luca se ubican de forma más directa en Licia, en el extremo suroeste de la Turquía moderna, una región con una larga y bien documentada historia de incursiones marítimas que preceden al colapso por siglos. Los Equesh son más intrigantes. La semejanza del nombre con los aqueos de Homero se ha notado durante generaciones y hay documentación de guerreros micénicos que sirvieron como mercenarios en todo el mundo de la Edad de Bronce, mucho antes de su colapso. Sin evidencia biológica, cada identificación era, en última instancia, un argumento plausible, convincente en algunos aspectos, frustrantemente circunstancial en todas partes. El ADN iba a cambiar eso. Durante mucho tiempo, el instinto fue tratar a los pueblos del mar como la explicación del colapso de la Edad de Bronce. Llega una fuerza, caen las civilizaciones, se establece la causalidad. Es una narración simplista, pero casi con toda seguridad errónea, o al menos dramáticamente incompleta. Cuanto más cuidadosamente han examinado los arqueólogos y científicos las pruebas, más evidente se ha vuelto que el colapso no fue un solo golpe asestado por un solo agente. Fue una cascada, un fallo sistémico de crisis acumuladas que llegan más rápido de lo que cualquiera de ellas podría abordarse individualmente. Comencemos con el clima. Las muestras de polen extraídas de los lechos de los lagos del Mediterráneo oriental cuentan una historia coherente. A partir del año 1200 a.C., la región sufrió una sequía prolongada y severa. Las precipitaciones disminuyeron significativamente en amplias zonas. En muchos lugares donde los cultivos habían sustentado a densas poblaciones durante siglos, el suelo se estaba convirtiendo en desierto. Para reinos de las tierras altas como Hatti, que ya de por sí tienen dificultades para alimentarse en los buenos años y que dependen de envíos de grano que recorren enormes distancias para llegar a sus destinos, las consecuencias de una pérdida de cosechas prolongada no fueron un inconveniente económico, fueron existenciales. Y luego están los terremotos. El análisis sismológico del Mediterráneo oriental en el siglo XII a.C. revela una notable concentración de importantes eventos sísmicos en Grecia, Anatolia, Siria y el Levante. Las capas de destrucción en múltiples sitios coinciden no solo con la cronología del colapso, sino también con las características específicas de los daños causados por un terremoto, en lugar de un incendio provocado intencionadamente. Cabe destacar que Egipto se encuentra fuera de la zona sísmica que absorbió estos temblores, lo que podría explicar en parte por qué Egipto, entre las grandes potencias de la Edad del Bronce, fue el único que logró sobrevivir. El suministro de estaño merece un análisis aparte. El poder militar de la Edad de Bronce estaba literalmente hecho de bronce, y el bronce requería estaño, y el estaño provenía casi en su totalidad de Afganistán. Cuando se interrumpieron las rutas terrestres que lo transportaban hacia el oeste, las consecuencias se extendieron a todos los ejércitos y a la economía palaciega que dependían del bronce para funcionar. Quizás el detalle más inquietante de todos proviene de los propios patrones de destrucción. En varios lugares, las estructuras del palacio ardieron mientras que los asentamientos circundantes permanecieron intactos. Eso no es señal de un invasor externo que arrasó indiscriminadamente. Es señal de personas que sabían exactamente lo que querían destruir.
Todo esto da como resultado una imagen en la que los pueblos del mar fueron tanto síntoma como causa. Un pueblo ya desplazado por la sequía, liberado de la autoridad palaciega colapsada, arrastrado a un vacío de poder creado por el fracaso simultáneo de todas las principales fuerzas estabilizadoras de la región. El mundo que atacaron ya se estaba autodestruyendo. Llegaron en el momento de máxima vulnerabilidad y, en algunos casos, puede que estuvieran huyendo del mismo desastre que parecían estar provocando. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, los muertos mantuvieron en secreto sus orígenes. Cualesquiera que fueran los viajes que hubieran realizado, las distancias que hubieran recorrido sus antepasados, las poblaciones de las que descendieran, todo eso desapareció con ellos bajo tierra. Entonces, el ADN antiguo cambió eso. Los científicos aprendieron a extraer y secuenciar material genético de huesos de miles de años de antigüedad, de dientes y de estructuras del oído interno, donde la información biológica se conserva durante más tiempo. Y de repente, el pasado comenzó a hablar en un idioma completamente nuevo. No el lenguaje de los objetos, las capas de destrucción y las formas de los cascos, sino el lenguaje de la biología misma. Cuando ese lenguaje se aplicó a la cuestión de los pueblos del mar, no produjo una sola respuesta clara. Lo que produjo fue algo considerablemente más interesante. El estudio genético más significativo que abordó directamente la cuestión se centró en los filisteos, el grupo con la evidencia arqueológica más sólida a favor de un origen como pueblo del mar. Los investigadores extrajeron ADN antiguo de individuos enterrados en las capas más antiguas de Ascalón, una de las 5 ciudades de la Pentápolis filistea, abarcando el período desde la Edad del Bronce hasta la Edad del Hierro. Lo que hallaron fue una señal clara e inequívoca de ascendencia europea en los primeros entierros filisteos, una ascendencia que simplemente estaba ausente en la población cananea que había ocupado la misma región en los siglos anteriores. No se trataba de un rastro estadístico marginal, se trató de una auténtica discontinuidad biológica que marcó la llegada de una población procedente de otro lugar. El componente ancestral apuntaba específicamente hacia el sur de Europa y el Egeo. Por primera vez, el argumento arqueológico y el argumento genético apuntaban simultáneamente en la misma dirección. Luego llegó el detalle que habla más directamente sobre lo que realmente les sucedió a estas personas. En 2 o 3 generaciones, la distintiva señal genética europea presente en los primeros enterramientos filisteos comienza a desvanecerse. En las capas posteriores de la Edad del Hierro en Ascalón, se ha mezclado sustancialmente con la población levantina circundante. Los pueblos del mar llegaron, se asentaron, se integraron y, en pocas generaciones, sus descendientes eran genéticamente indistinguibles de la población regional en general. La frontera se disolvió. La identidad persistió en la cultura y en la memoria mucho después de que hubiera dejado de existir en la biología. Los estudios genéticos realizados en restos antiguos de Cerdeña confirmaron que la población sarda de la Edad del Bronce era realmente distinta, lo que da una base biológica a lo que la arqueología había argumentado durante mucho tiempo sobre la cultura neuroágica. Pero lo que el ADN no muestra es igualmente importante. No existe una identidad genética unificada que abarque a todos los grupos de los pueblos del mar, ni una firma biológica compartida que vincule a los Shardana con los Pelicet y los Luca. Eran en realidad múltiples pueblos. Los pueblos del mar no eran una civilización misteriosa proveniente de más allá del mundo conocido. Eran producto del propio Mediterráneo de la Edad de Bronce, un sistema que se desmoronaba. Los pueblos del mar no desaparecieron después de Egipto. Esa es la parte de la historia que suele perderse en el drama del colapso en sí. Las propias inscripciones de Ramsés III dan cuenta de algo que su discurso triunfalista no puede ocultar del todo. Asentó a los grupos derrotados de los pueblos del mar en Canaán como vasallos egipcios. Los Pelicet, en particular, fueron asentados a lo largo de la costa sur del Levante, funcionando en la práctica como una población amortiguadora que protegía la frontera imperial contra una mayor inestabilidad proveniente del norte y del este. Fue una solución pragmática a un problema que la victoria militar por sí sola no había resuelto. Se podía hacer retroceder una flota en el Nilo, pero no se podía detener el desplazamiento de poblaciones enteras sin ningún otro lugar a donde ir.
La Pentápolis filistea que surgió de este asentamiento se convirtió en una de las culturas más visibles arqueológicamente de la primera edad de hierro. En Ascalón, Asdod, Ecrón, Gat y Gaza, la huella material de una población afluente es inconfundible. La cerámica de estilo egeo aparece en las capas de ocupación más antiguas, distinta de cualquier cosa producida en Canaán antes del colapso. Las prácticas alimentarias cambiaron. La carne de cerdo y de res, fuertemente asociadas con el mundo egeo, pero no típicas de la región, aparecen en el registro final. La arquitectura cambió. Se estaba estableciendo una cultura que se basaba en los orígenes que había traído consigo a través del Mediterráneo, mientras absorbía lentamente el paisaje en el que había desembarcado. Esa cultura alcanzó una especie de inmortalidad que sus fundadores no podrían haber previsto. Los filisteos del Antiguo Testamento, los grandes antagonistas de la historia israelita primitiva, el pueblo de Goliat, preservaron la memoria de los pueblos del mar en uno de los textos más leídos de la historia de la humanidad. Su nombre sobrevivió a sus ciudades, su idioma, su biología y, casi por completo, a su arqueología. Los Shardana siguieron un camino diferente. Las pruebas de que mercenarios de Shardana sirvieron en los ejércitos egipcios se remontan a más de 3 siglos después del colapso y aparecen en documentos administrativos hasta la 20ª dinastía. Algunos se establecieron en Egipto con concesiones de tierras y estatus de élite, y su relación con el Estado faraónico evolucionó desde una amenaza recurrente hasta convertirse en una comunidad militar integrada. No es muy diferente de los soldados germánicos que alcanzaron gran prominencia dentro del ejército romano tardío. El paralelismo resulta incómodo pero instructivo. Chipre emerge de las pruebas como algo completamente distinto, un crisol crucial donde convergieron poblaciones desplazadas de todo el sistema en colapso, forjando nuevas identidades a partir de los restos de las antiguas. Personas que habían perdido sus palacios, sus reinos, sus redes comerciales, llegaron a la isla, en la encrucijada de todo, y comenzaron de nuevo. Esos relieves tallados en Medinet Habu todavía están allí, guerreros con tocados de plumas y cascos con cuernos, congelados en la piedra caliza, enfrascados en combate a orillas del Nilo, presidiendo una victoria que no pudo detener el lento colapso de todo lo que había detrás. Durante 3000 años permanecieron sin nombres, sin orígenes, sin biología. El ADN no lo resolvió todo. Los pueblos del mar siguen siendo plurales, esquivos y resistentes a una explicación única y clara. Pero lo que logró la genética fue algo más importante que resolver el misterio. Lo humanizó. Se trataba de un pueblo rastreable cuyos descendientes viven hoy en día en toda la región. El colapso de la Edad de Bronce no fue provocado por una fuerza alienígena surgida de la nada. Fue generado desde dentro por la misma humanidad interconectada, ambiciosa y desesperada que había construido ese mundo en primer lugar. Lo destruyeron, sobrevivieron, y en el sentido biológico más literal, se convirtieron en nosotros. Mantén la curiosidad,